están? Les damos la bienvenida a este 10º capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, pues súper contenta de este nuevo capítulo, el número 10 de Cómo te lo explico de esta temporada. Siempre nos pueden ver a través de Spotify, por supuesto, YouTube y latercera.com. Síganos en nuestros canales Cómo te lo explico de Spotify y YouTube. Y hoy día tenemos un capítulo especial porque vamos a tener un invitado que va a ser una especie de una mezcla, ¿cierto? Entre Te lo explica y Tú qué opinas. Vamos a estar con el senador José Miguel Insulza, quien es ex canciller, ex secretario general de la OEA, tiene harta experiencia política y también va a analizar no solo lo que pasó, ¿cierto?, con Venezuela y Maduro, sino que también la contingencia, los desafíos de José Antonio Kast y también qué pasa con su propio sector político. Va a estar bueno eso ya. Sin más, comenzamos ¿Cómo te lo explico? Bueno, ¿sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Mira, agua de la llave. Aquí, algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. De hecho, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio. Y además, y esto es lo mejor de todo, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Bueno, nosotros con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les dijimos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Por eso, así que, salud. Salud. Y estamos con la pizarra informativa. Vamos a elegir cuáles son los 3 temas de esta semana. Quizá alguna sorpresa. No, pues hay uno que está claro que no es sorpresa. Chávez fuera del poder y los coletazos, evidentemente, y las repercusiones en Chile. Amarre y reajuste como segundo tema y polémico tema. Los flancos de José Antonio Kast que se le abren gabinete y otros más que podría estar ligado con el uno. Y como bonus track, asume Gloria Ana Chevesic y total, como que tanto si el podcast es nuestro y además da una estupenda entrevista ayer. Ay, poca autorreferencia, pero sí está muy buena. No, pero está muy buena. No, pero y vamos a elegir ahora uno para los que no nos ven, pero si nos escuchan, vamos a tomar las pizarras y vamos a escribir. Ya. Estoy pensando. ¿Ya decidiste? Sí, estoy escribiendo en mi pizarrita. Ya. Está bien. Da vuelta tú esta vez, sí. Ya, yo hice una trampita, eso sí. Ajá, yo también. Ya, pero mi letra es pésima y siempre pido disculpas. Siempre pido disculpas porque la gente que la oye no tiene idea. Ahí está. Kast y flanco y abajo Kast, reajuste. / flancos, / reajuste. O sea, todo, básicamente. Es que todo / todo. Es porque se entrelazan y al final todos desembocan en un personaje que es el presidente electo. Ya, yo puse 1 más 3, flancos y Maduro. O sea, básicamente vamos a tener que hablar de todo en esta introducción. Dale nomás tú. Ya, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué hago ese como combinación? Porque, bueno, la verdad es que hemos visto cómo hoy, de hecho, en el encuentro empresarial que tuvo José Antonio Kast, hubo un matiz o un cambio de tono respecto, porque, bueno, José Antonio Kast, presidente electo, si bien siempre la previa en la campaña tuvo un discurso, un relato duro con el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo cierto es que una vez que sale electo adquiere este tono más bien republicano, conciliador, evita entrar en disputa, pero lo que vimos hoy en la mañana se aleja de eso y vuelve a entrar, dicen algunos en su entorno, a una fase distinta que tiene que ver con acercarse a la toma de poder, y hay un diseño que están trabajando que tiene que ver con hacer pasar los costos políticos al gobierno saliente, al gobierno del presidente Gabriel Boric, y que responde, además de en la lógica, y por eso puse el reajuste, que se ha cristalizado en una ofensiva fuerte respecto de toda la discusión que se está dando en el Congreso con el tema del reajuste. Y la llamada ley de amarre. Lo que pasa es que te iba a decir que uno igual
como que tiene ciertas reminiscencias de esto que se acusaba a Boric. ¿Gobierna el Boric presidente o el Boric candidato? Igual han empezado desde, obvio, el oficialismo a decir, Exacto. ¿es el Kast candidato o el Kast presidente electo? Bueno, y de hecho, por este tono tan duro que se le vio hoy en el encuentro empresarial, que habló de que los iban a dejar sin plata, Sí, po. cuestionó que no han hecho nada de lo que prometieron, que les entregan el país en condiciones, ¿cierto? Malas. Nefastas de alguna forma. No son las palabras que usó, pero finalmente esa es la idea. No, y que tienen que revisar todas las Que cuentas. esa es la idea base que tiene y eso da cuenta de un cambio de tono y responde, como les decía, a esta parte de este diseño que tiene que ver con tratar de pasarle un costo político, ¿cierto?, al gobierno saliente, pero también con dar una señal, según interpretaron algunos en la derecha, a su propio sector político, José Antonio Kast. Esto en la lógica de decir, ojo, yo sigo siendo el duro de derecha, sigo teniendo ese liderazgo, en dar gente en un contexto en que algunos de los suyos habían resentido en privado este tono tan conciliador cuando el diagnóstico que tienen a sus juicios es que el gobierno de Gabriel Boric ha sido una mala administración. Y por eso querían ver también a este José Antonio Kast más parecido a lo que fue la campaña, esto en un contexto que ya están en la recta final. Ahora, esto es algo que ya también vaticinamos de alguna manera. ¿En qué sentido? En que cuando tú haces un gobierno de un partido o una elección de un partido, como el caso de José Antonio Kast, que es cierto, tuvieron lista parlamentaria con Nacional Libertarios, pero era la candidatura del Partido Republicano, ahí, claro, tienes menos amplitud, pero más orden. Ahora ya comienzan a verse estas divergencias y esta necesidad de no descuidar ni en la especie de centro o centro-derecha y no descuidar tampoco el flanco más derecho. Y eso no es simple, te da más amplitud, pero requieres más cintura y tienes que dar señales que a veces son contradictorias. De hecho, parte de estos flancos que enfrenta José Antonio Kast, que yo diría que están de los que están en su sector político, sin entrar a profundizar en los flancos en temas programáticos de relaciones exteriores, tiene que ver, yo diría que con tres principales aspectos. Uno, en el lado o en lo que representa la derecha esta de Chile Vamos, porque ahí todavía resienten que José Antonio Kast, es cierto, haya sido tan duro con ellos en la campaña de esto de la denominada derechita cobarde. Hay cicatrices. Yo diría que hay heridas. No, ni siquiera han cicatrizado. Que no han cicatrizado. Sí, yo haría, y creo que, y de hecho hay algunos que dicen, bueno, nos entregamos quizás muy rápido, nos embarcamos muy rápido sin poner ningún tipo de condición y ahora ya arriba, esto, bueno, en la lógica de que tenían que dar una señal. Pregúntale al socialismo democrático qué pasa cuando haces eso. Y hay algunos que ya están resintiendo eso en Chile Vamos. Y por un lado tienen este flanco José Antonio en Chile Vamos, que tiene todavía esas heridas abiertas y que además ellos resienten porque dicen, bueno, nosotros éramos la derechita cobarde, pero a esa derechita cobarde es la que José Antonio Kast está recurriendo para los integrantes de su gabinete y de componer, porque tienen más personas, tienen más elenco, porque ellos 2 veces han sido gobierno. Ese es uno de los flancos del lado de la derecha. Otro tiene que ver con su mismo sector, con el Partido Republicano, y que tiene que ver justamente con que se le está dando mucho espacio a Chile Vamos en los cargos que son estratégicos. Sin ir más lejos, Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, Ministerio de las Express, José García Rubinot, RN y UDI. Hasta ahora ese es el corazón. Ahora, lo que pasa es que Quirós también... Hacienda, pero no lo identifican como republicano. No, porque más encima el que, entre comillas, los representa es alguien que es independiente, no republicano. Entonces, por más que sea del equipo original, no lo sienten como uno de los propios, no militante. Pero, de nuevo, uno ha visto y ya vio señales. O sea, se estaban preparando para esto porque... acuérdate, un par de semanas atrás, cuando va Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, al Congreso, les da una primera señal importante, que así la leyeron también cuando uno conversa con, y si no lo hicieron así fue porque no quisieron verla, les dice, vamos a requerir generosidad, sobre todo de republicanos, y porque además los corcoveos son habituales, pero también el partido que lleva y que se queda con la presidencia sabe que cuando hace pactos tiene que ser más generoso. Es como en las plantillas parlamentarias, tienes que ceder más cuando tienes partidos equivalentes. Lo que pasa es que aquí tenían al Social Cristiano y al Partido Libertario, que con todo el respeto, en términos de tamaño electorales, no tenían un peso equivalente. Por lo tanto, en ese momento no se vio, y algunos dijeron, ojo, lo que no se está viendo ahora, le dijeron al Partido Republicano, no están teniendo que ceder tanto en la parlamentaria porque el peso de ustedes es demasiado superior a los otros, sí les va a tener que pasar después frente a una UDI y a una RN cuando tengan que negociar el gabinete. Entonces le dijeron, ojo,
acuérdense, y tal vez por eso no era tan malo ir en listas separadas, porque si no, desde el comienzo, desde la parlamentaria, hubieran tenido que ceder mucho frente a RN y la UDI. Bueno, de hecho, parte de esta disputa interna, este malestar que siente el Partido Republicano respecto de quizás no estar en los núcleos como en primera línea en esta pasada, yo creo que lo cristaliza también de alguna forma José Antonio Kast en su discurso de esta jornada en el encuentro empresarial, porque él dice, lo estoy parafraseando, dice que sé que algunos del partido querían estar en sectores de primera línea, pero que les va a tocar siempre y cuando sean el mejor, o sea, dando cuenta de que aquí no tiene que ver con una cosa de que van a estar solamente por ser militante del partido. ¿Y el tercer punto? Sino, bueno, y el tercer... que me quedé con tu tercera punto. Sí, ya, uno era, les decía, sí, ¿cierto? Sí, flanco, Chile Vamos. Otro, el Partido Republicano. Y el tercero tiene que ver con esta denominada tercera derecha, que es la derecha libertaria de Johannes Kaiser, que está jugando, ¿cierto?, entro o no entro al gobierno de José Antonio Kast. Y finalmente lo que dicen es que va a terminar entrando el Partido Libertario, pero más no Johannes Kaiser. Y de hecho él va a quedar en una especie, y así lo transmiten en su partido, como en la banca, en la reserva, de entrar posiblemente quizás para un segundo tiempo, para una segunda camada de ministros. Aquí vámonos entonces a uno de los, dentro de esos flancos, hilando en el fondo dentro de, o profundizando en el gabinete. Yo sé que hay harto desconcierto en Libertario. Hay harto desconcierto porque no esperaban esta forma de diseño de gobierno. Dicen que es una forma muy Kast, pero no muy José Antonio Kast, no muy presidente, o sea, muy que siempre el que decide es el presidente o la presidenta electo o electa, pero que ha sido más que de partidos, que se está reforzando mucho la autoridad presidencial y ya comienzan a hacer sentir de alguna manera, acuérdense del gobierno de los expertos, de los mejores, cuando no dieron atención, el expresidente Sebastián Piñera no puso atención a los partidos, acuérdense cómo terminó eso, o sea, como advirtiendo, si no nos ponen atención, ojo con eso. Y dentro del gabinete, siempre, claro, el momento de mayor soledad es cuando decide, pero además, hasta ahora, cuando empiezas a diseñar, básicamente estás diseñando, hay roces y todo, pero una vez que ya nombras, o sea, en el momento mismo en que nombras a las personas, comienzan varios procesos que son y van a ser complejos y van a ser flancos para José Antonio Kast. Empieza primero la justificación de cómo y por qué nombraste a esas personas. Los perfiles. Claro, si nombras muchos hombres y no hay mujeres, va a ser un tema. Si nombras muchos republicanos, es que pasaste la planadora. Si nombras pocos, se siente el partido. Si nombras mucho técnico y poco político. Claro, entonces, o sea, por donde sea, si son muchos de la Católica y no hay muchos de la Chile o no hay muchos de regiones, entonces la diversidad. Y después empieza la revisión que han hecho ellos, pero nunca, yo no he conocido, sería un hitazo, nunca he conocido un gobierno que logre tener cubierto todos los flancos. No, que sea infalible. Empieza que si tenía un proceso judicial, que si tenía una declaración inadecuada, que en las redes sociales. Entonces, ojo, que tienen un equipo trabajando en eso. Yo sé que lo tienen, pero nadie es infalible. Entonces, exacto. Basta con que tú ya tengas los nombres y sobre todo cuando hay muchas caras nuevas en un partido que va a estrenar caras nuevas. No es como si tú nombras a José Miguel Insulza en un cargo, básicamente nuestro invitado, por ejemplo, tú ya sabes su trayectoria. Sebastián Piñera, sabemos quién es. El mismo José Antonio Kast, hoy día, en su tercera aventura presidencial, había mucha menos sorpresa que la primera vez cuando empezamos a saber distintas cosas de su ideario político, de su pasado. Ahora ya es muy difícil encontrar alguna sorpresa. Entonces, desde el momento en que dé los nombres, comienza un proceso en que la oposición de entonces va a empezar a escarbar y a revisar. Y por lo mismo evitado, ¿cierto?, confirmar así de plan, salvo algunos como Quirós, que lo confirma esta semana en una reunión también con empresarios. Pero lo cierto es que debido justo a todas estas dificultades que tienen que ver con cómo van a ser los equilibrios, qué ministerios que todavía están pendientes, que siguen siendo un dolor de cabeza, entre ellos, sin ir más lejos, el Ministerio de Seguridad, que sigue también cuál es el perfil que quieren, porque hay todo un debate, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad todavía, si sacar a alguien del Congreso. Ahí Basaletti sigue siendo una alternativa para los republicanos. El tema de civil o ex Fuerzas Armadas también es un Por debate. eso, es como Igual el es perfil. raro, Paula, es raro, encuentro yo, que sabiendo que el tema seguridad, vía inmigración, iba a ser el más o uno de los más importantes,
no lo tuvieran previsto, porque Es Cancillería que no esperaba que parecía ganara tan... Carter, Vial y Basalet y todo. Bueno, también, Algunos dicen que esa es la pero es sí, que pero porque es que por son eso se les fue de súper, las manos. es que son súper planificados, entonces yo hubiera esperado que pensaran. En el caso de si ganan ellos 3, porque Carter era obvio que iba a ganar, era súper evidente, entonces ya le quedaban 2. En el caso de que ganen ellos 2 y 1, Vial era bastante evidente que iba a ganar. Basaletti, yo también hubiera apostado que ganaba, pero ya, ponte que hubieran apostado. Bueno, ¿y qué pasa si ganaba? Entonces me llama la atención porque que no tuvieran canciller, y lo tienen, Pérez Bueno, si Maquena, ellos no era reconocen- llamativo, no hubiera sido llamativo porque nadie se esperaba justo esta crisis ahora. Pero lo de seguridad igual es raro. Sí, y reconocen en privado que es Sí, es una pues, gran es un error. debilidad que tienen y que falta y que quieren corregir. Por lo mismo, se tomó más plazo, se estaba pensando hacer antes del 15, finalmente el cambio, o sea, el nombramiento, el anuncio de gabinete va a ser el día 20 de enero, ya hay fecha Sí, po. concreta. Y con eso ya empieza, ahora sí que la cuenta regresiva para nombrar a su equipo. Y ojo que ha tenido una baja importante en el camino, que algunos también lo leen como un error o un fail durante este proceso de nominación que tiene que ver con Daza, que era la aspiración de traerlo de Argentina para Chile, y hasta donde sabemos se diluyó esa opción porque él tiene el interés de seguir en el proyecto político de Igual, Milei. eso también es un error porque Ir a- no es un no error solo- intentar traerlo. Yo encuentro que no es un error para nada intentar traerlo, pero No, tú pero la mandas un forma- emisario, tú no vas no tú va a el buscarlo. presidente No, electo pues a mandas a buscarlo, alguien, y po. eso es lo que resienten en Chile Vamos, en Republicanos, de que si al menos, primero, si en dos cosas, una, la forma, cierto, que fuera tan público de ir a hacer esa gestión No con vas José tú. Antonio Kast, y dos, que no hayan tenido una conversación con él previamente seria que amarrara y que no terminara él anunciando en la Claro. prensa argentina que sí efectivamente le estaban ofreciendo algo. Porque además- Entonces, porque se sí. cuidó poco la figura Poco, del presidente electo. O sea, a ver, puede ir el presidente electo. Sí, puede ir, obvio, a ver al presidente de Argentina, pero no va a buscar un ministro. O sea, lo va a buscar solo si el otro le va a decir que sí públicamente en ese mismo momento. Ni siquiera, Exacto, ni siquiera lo puede dejar esperando. que la puesta en escena sea No, limpia, po. dicen. Claro, ese entonces, que ese le es el diga, sí, concepto, voy a puesta buscar en el escena sí. limpia. Sí, bueno. Y eso no Oye, fue. Lo otro que te iba a decir es que respecto de este tema ministerial, también llama la atención, a varios les llama la atención que el Ministerio de la Mujer puede que no sea el más importante, está bien, pero hay dos cosas que son llamativas: que no tuvieran listas cerradas. Vocería pareciera estar bastante cerrada, pero que no estuviera Con Mara Cedín. Sí, pero... Y ahí tenían un dilema, ojo, de que si iba a seguir la CGGOP o no iba a Sí. seguir la CGGOP, y qué tan buena opción era Mara Cedini Porque teniendo puede en ser un cuenta riesgo. su Que- performance pasada. Estoy Exacto. hablando de Sin Filtro, declaraciones en sus redes sociales. Que puede ser como un exitazo o puede ser un fail. No sé, bien, pero que el Ministerio de la Mujer es evidente que es uno de los ministerios complejos para José Antonio Kast y que ese también debería haber estado pensado. Puede que no sea la primera línea política, puede que no sea el más importante, pero sabiendo que es un tema sensible, muchos esperarían que hubiera estado pensado. Y lo otro que te iba a decir yo es que también es importante porque este primer gabinete, como todos los primeros gabinetes, no estoy diciendo este, sino que todos los primeros gabinetes se suelen llamar gabinetes fusibles, en el sentido que es un Exacto. ensayo y pueden haber cambios rápidos. Después como que se estabilizan, pero porque tú en el caso del presidente Boric, bueno, ya sabemos por las razones, 3 meses. En el caso de Bachelet fueron 6, en el Bachelet 1, no más que eso, más o menos. Entonces, normalmente son gabinetes que sufren Y por lo cambios mismo la rápidos. estrategia de Kaiser, dicen Mejor espero. algunos, de mejor espero la segunda tanda, cuando ya esté más cerca de ya el paso del gobierno, aunque quizá se va a abrir otro debate que tiene que ver con la conveniencia o no, dependiendo de la aprobación que tenga el gobierno en ese momento, porque no hay que olvidar casos como por ejemplo el de Mario Desbordes, que tenía buena evaluación ciudadana, ¿se acuerda? Por el Sí, tema pues. del estallido social, de las banderas que levantó en ese momento, después se mete al gobierno como ministro de Defensa y ahí su popularidad empieza a bajar. Oye, Más allá de que no era la carta favorita, nunca la fue, pero sí tenía mejor pronóstico al lugar Sí. que terminó en esas primarias presidenciales. Uy, fue muy mal. Sí, bueno, otra de las cosas, para que no nos quedemos solo en el gabinete, creo yo, otro de los dilemas Yo junto solo, con... yo solo ¿sí? quiero cerrar algo antes del gabinete que tiene que ver con el tercer factor de riesgo que ponía, o de flanco con respecto a la derecha, que tiene que ver con esto de los libertarios y lo que está pendiente todavía, y el gran pero que hay, porque están buscando una fórmula todavía de cómo se meten los libertarios al gobierno, que tiene que ver con esta lista de exigencias de 9 puntos que plantearon, entre ellos temas valóricos que, como por ejemplo, cambiar el INDH o el tema de la salud integral, educación integral, que ponen en jaque esta agenda del gobierno de emergencia.
Y eso, si José Antonio Kast termina cediendo, advierten algunos en Chile Vamos, va a ser un disparo a los pies. Sí, porque además está en un espíritu muy de autoridad presidencial, de reforzar la figura de autoridad presidencial, entonces sería raro que se diera. Ojo que subió el tono Kaiser, y en el podcast de Felipe Kast dijo que el INDH era más peligroso que el tren de Aragua. O sea, está subiendo el tono. Ya, déjame decir una cosita antes de otros temas que no tengan que ver con el gabinete. Creo que no se nos puede olvidar, aparte de la negociación con el sector público, empezar con un sector público como encabritado, porque ya hay señales. En Tele 13 Radio, Arturo Esquella fue muy duro y dijo que si él fuera parlamentario en ejercicio, él votaría en contra de este reajuste. Eso va a ser un tema complejo. Público y todo sí, el debate en el Congreso. Eso va a ser, a pesar de que es nominal y no real, Uh-huh. pero lo otro es el chorro de plata que va a tener del cobre. Eso puede ser bien usado, bien gastado, puede ser muy bueno, pero también puede ser complejo de administrar las expectativas, en el sentido de que si la gente internaliza que hay mucho dinero por el cobre, ¿cómo no me dan satisfacción a ciertas cosas? Y lo que es evidente, Paula, que va a ser un flanco, es Venezuela y la nueva política de seguridad de Donald Trump. Porque, ¿con quién va a estar? Porque hay más preguntas que respuestas. ¿Con quién va a estar José Antonio Kast? Con María Corina Machado y Edmundo González, con que hay una afinidad natural de él y de sus adherentes, o con Trump, por ejemplo. ¿Qué va a hacer si hay un pronunciamiento o un ataque directo, por ejemplo, a Groenlandia? Que ya no es una dictadura. Ahí, Bueno, ¿cómo te vas a manejar? hay solo sobre ese punto, último punto, acotar que algunos en la derecha, lo dijeron algunos más bien públicamente, otros más bien en privado, la mayoría diría que en privado, sí valoran y no hay duda respecto de que sí había que valorar, ¿cierto?, la caída de Maduro, la captura, Sí, obvio. que en eso ningún No. matiz. Pero sí echaron de menos que sí tuviera un liderazgo más firme José Antonio Kast y decir, ojo, este tipo de intervención que viola el derecho internacional, hay que marcarle, hay que poner un alto, hay que A lo poner... Le Pen. Exacto, a lo Le Pen. Y algunos echaron de menos ese Y tipo de también liderazgo. echaron de menos apoyo a María Corina más directo. Sí, Más porque fuerte a Edmundo González. tampoco ha habido eso. Él se ha quedado en esto de busquemos las soluciones, tiene que volver al camino democrático a Venezuela, pero Ahí en lo el hicimos, fondo algo. y todo el tema que viene, que podría abrirse respecto a estas amenazas, debido a las amenazas que hay de Trump respecto de otras intervenciones, ahí falta, creen algunos, que tenga una postura más firme respecto de que en qué posición se va a parar Chile frente a ese tipo de casos. Lo dijimos en podcasts anteriores, en capítulos anteriores, Sí. que los imprevistos podían hacer algo complejo porque tú podías tener todo perfectamente planificado y en esa área de lo planificable iba a andar muy bien, pero que los imprevistos requerían flexibilidad, experiencia y que eso podía ser más complejo. Y solo decir, hasta ahora tenemos ya algunos ministros confirmados para cerrar. Sí. Quirós, Hacienda, Alvarado Interior, Rubinots Express, A Raúl. Arrau en Obras Públicas. Hoy día como que le dieron el vamos, como que respiró aliviado, me dijeron algunos. Esos son como los que están firmes. Podurge no sabemos, Podurge no sabe, parece que está bastante... Pero dicen vivienda, pero que podría caerse. Sí. Ahí está, tiene Ya complejo el está camino. ministra de Salud también. Chomalí, Sí. la hermana Entonces también del arzobispo. hay Démosle el favoritas. crédito a la tercera. Y, Ya tu trabajo y tu ahí equipo. va. Y ahí va. Ahí va, vamos a ver. Así po. que hay que ver cuántas fusiones finalmente se concretan, porque medio que se ha ido diluyendo esa idea justo en la necesidad de ir buscando personas que se vayan sumando y que Esta gran familia. evitar las críticas de que algunos queden abajo. Pero bueno, heridos en el camino van a ver. Siempre, siempre. Pero bueno, hay nuevas oportunidades, no duran tanto los primeros gabinetes. Y Comencemos. partimos con esto. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica, Mónica, donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Claro, porque el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable. Nos aporta además minerales al organismo como el calcio y magnesio y además es súper conveniente y lo más importante, es respetuosa con el medio ambiente. De hecho, con Mónica nosotras nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave, así que salud por eso. Salud. Bueno, hoy día es como una mezcla entre la sección Te lo explica y tú qué opinas, porque nuestro invitado
Ha tenido todos los cargos posibles y además sirve para analizar la contingencia nacional, es personaje de esa contingencia, pero además tiene toda esta mirada internacional, así que imposible mejor. Le damos la bienvenida a don José Miguel Insulza, senador todavía, va de salida del Senado, pero ex canciller, ex secretario general de la OEA, un hombre con vasta experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ¿Cómo ustedes lo por explica? invitarme. Pues. Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, le vamos a preguntar de todo. También va a estar el lado C de José Miguel Insulza, pero primero quería preguntarle, a raíz de las declaraciones del presidente electo, José Miguel Insulza, ¿usted quedó satisfecho con la declaración inicial o hubiera esperado una condena a la forma en que usa unilateralmente la fuerza Donald Trump? Yo creo que eso es necesario, era necesario hacerlo, no digo que es lo único que habría dicho. Por lo demás, finalmente nosotros no teníamos ni que favorecer a Maduro ni nada, porque Maduro nos echó de Venezuela, pues no Sí, nos pues. olvidemos de eso. Es decir, no solamente no tenemos relaciones con ellos, No, nos sino puso que todo todo el echó a personal. todos los diplomáticos chilenos de Sí. Venezuela. Entonces, ninguna simpatía con Maduro, pero al mismo tiempo, en la Carta de Naciones Unidas dice que ningún Estado puede atacar a Entonces, otro. Pues. ¿qué le faltó a Kast en su declaración, según usted? Decir lo segundo, decir las dos cosas. Decir que no teníamos, realmente Maduro era realmente un dictador. Yo lo califiqué como dictador inmediatamente antes de venirme de la OEA, al Sí. 2005. Ya, o sea, decir eso y el decir 2015, qué más. el 2015, perdón. ¿Y decir qué más? Y decir que bueno, que a pesar de ser un dictador, la invasión de un país no estaba permitida por la Carta de Naciones Unidas. ¿Y todavía está a tiempo de que lo haga como No, yo creo que no rectificar? lo va a hacer ya, porque ya estamos en otra fase. Además, Trump está empezando a mirar para Groenlandia a esta altura de la vida. Y Por ya, lo mismo, y- quizás pronunciarse y el respecto de presidente, este tipo de intervenciones. ¿Perdón? Por lo mismo, quizás nos falta también quizás proyectando para lo que pueda pasar a futuro. Yo creo que nosotros podríamos proyectarnos para lo que puede pasar a futuro, fíjese. O sea, ¿sería útil que José Antonio Kast, a una hora pasado ya el tiempo, se pronunciara sobre ese punto? Mire, ¿Sería útil? el ¿Sería bueno? 99% de los chilenos estuvo de acuerdo en esta idea en que nosotros no reanudáramos ninguna relación, o sea, no tuviéramos ninguna relación con Venezuela mientras no mostrara las actas de las elecciones. Ya. Entonces podríamos empezar por pedirle a Delcy Rodríguez que presente la carta los resultados de las elecciones. Pues. ¿Usted le sugiere al presidente electo que haga eso? Absolutamente al presidente electo que haga eso y que no solamente lo haga él, sino que le pida al presidente de Argentina, al presidente de Perú, al presidente de ¿Y de Brasil. qué serviría? ¿Por qué no pedimos todos el resultado de las elecciones del 27 creo, de febrero, 28 de de julio, 27 de julio del año 2014? ¿Y de qué serviría? Y ya, digamos que imaginemos que digan que no, porque no las tienen, porque no van a decir que las tienen y no las van a presentar. Que no las tienen, bueno, no importa, entonces de todas maneras sigamos el calendario, no tenemos elecciones, hagamos un calendario de una elección, ante el cual dice que la situación en Venezuela está muy complicada, entonces no queremos, pero fíjense, nosotros tuvimos una transición, cuando volvió la democracia a Chile, nosotros tuvimos una transición que tomó como 15 meses. Nadie le está pidiendo que lo haga mañana, simplemente haga un calendario para el retorno a la democracia en Venezuela, pues. Senador, Y esa debería ser la bandera, a mi juicio, de América Latina, no otra. Porque afuera de eso no Casi tenemos mucho que incluido, hacer. obviamente. senador, y sobre la postura que debería adoptar el presidente electo, futuro presidente José Antonio Kast, sobre Estados Unidos, teniendo en consideración que, está bien, ahora concretó esta intervención, cierto, en Venezuela, pero está la amenaza de hacer lo mismo frente a otros países. A otra parte. Ahora, mire, lo que pasa es lo siguiente, cuando el presidente electo y el presidente Boris también, los dos, hicieron sendas declaraciones el día 3 de enero, ellos partían de la base que había habido lo que se llama un cambio de régimen. Porque lo que siempre se dice de Estados Unidos que ellos quieren un cambio de régimen, un regime change, o sea, cambiar cambiar el mundo de la política. Todo el mundo salió a la calle, los exiliados venezolanos salieron a la calle diciendo que se volvían, todo el mundo, ya sea que hizo condena o que saludó, pero partieron de la base que se había producido un cambio de régimen en Venezuela. Por lo tanto, a partir de como eso de las 2 de la tarde del mismo día, nos empezamos a enterar que no iba a haber nada cambio de régimen, pues. Que la vicepresidenta iba a asumir la presidencia. Y que Maduro tiene un buen abogado, Maduro. O sea. Así que en eso están en este momento. Así que yo creo que no ha habido un cambio en Venezuela en realidad. Y ahora, si algún cambio va a haber en dirección de la democracia, como digo, yo plantearía dos posibles caminos, pues. Primero, muestra los resultados de las elecciones, y después de eso se fijan un plazo para
¿Para qué? Porque yo entiendo lo que dice el señor Marco Rubio, el secretario de Estado, que dice que este país tiene que ser gobernado, y si la mayor parte de los dirigentes de la oposición están afuera, los únicos que lo pueden gobernar son los que viven ahí, pues. Y eso está bien, yo estoy de acuerdo, porque en Irak fue un desastre. En Irak lo intentaron hacerlo así y lo hicieron pésimo. Entonces ellos podrían perfectamente empezar a gobernar, pero al mismo tiempo fijar un calendario de toma de posesión o un calendario electoral a un año más. Pues. ¿Y Boric estuvo bien o no? ¿Qué le faltó a la declaración de Boric? Oye, yo creo que el problema nuestro en general, nuestro no es un problema, no, pero el presidente es que no tenemos, es que tenemos gran capacidad para condenar y para criticar, y está bien, pero no estamos cada vez menos proponentes. Propongamos cosas, pues. Porque fue un poco, mire, si usted mira los periódicos del 4 de enero, era una especie de ejercicio de declaraciones, todas hacían unas declaraciones maravillosas, todas hacían unas condenas tremendas, pero al mismo tiempo nadie decía, hagamos esto otro, porque la política es para eso, para hacer cosas, pues, no para quejarse. Al presidente Boric se le cuestionó que no celebrara la caída de Maduro. No tenía por qué decirlo, probablemente podría haber dicho, quiero recordarles que Maduro nos echó de Venezuela a nosotros por exigirle que presentara las actas. Pues. ¿Y qué le pareció la crítica que él hace deslizando, apuntando a José Antonio Kast? O sea, el que se subordina a su milla fue una crítica que se leyó para Kast. Esto en relación a Estados Unidos. Yo creo que fue más respecto de otros probablemente. Fue bien genérico lo que dijo el presidente, porque realmente está disgustado de tanta gente que ha saludado la caída de un gobierno. Pero no hay que olvidar que ese tampoco era el gobierno que nosotros habíamos reconocido. Nosotros no reconocimos tampoco reconocimos a ninguna, digamos, tampoco reconocimos a Edmundo González, ¿no? Porque no nos corresponde. Pero nosotros no reconocimos al gobierno de Maduro. Y no solamente eso, sino que yo creo que de alguna manera fuimos instrumentales para que otros gobiernos del hemisferio tampoco lo reconocieran. Ahora, preguntarle, ¿no debiera haber habido un trabajo conjunto desde la Moneda con el presidente electo, llamarlo y tratar de concordar una declaración conjunta? ¿No sería eso parte de una transición ordenada también en relaciones internacionales y no le da más fuerza a Chile? Bueno, yo creo que sí que habría sido bueno, y lo que estoy proponiendo, por eso le he hecho aquí la propuesta ante ustedes, que lo que habría que hacer es que realmente sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en algo. Nosotros tuvimos una reunión el otro día en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y como que todos decían, ¿y ustedes por qué no hicieron esto? ¿Ustedes por qué no hicieron los otros? Sobre todo la gente de la actual oposición, digamos, de lo que van a hacer gobierno pronto. En lugar de decir, mire, ¿por qué? Si todos estamos de acuerdo que tiene que haber democracia en Venezuela, ¿por qué no la pedimos, pues? Porque el gobierno de Delcy Rodríguez, de acuerdo con nosotros, tampoco es legítimo porque tuvo su origen en una elección de la cual nunca se supieron los resultados. Y en eso, al margen de que tú digas que es un delito tremendo el que se haya votado un gobierno, la invasión de un país, que no es cualquier cosa, es primera vez en 202 años que se invade un país de América del Sur. Primera vez en 202 años. Y eso no deja de ser una cosa bien grave. Pero además de ser eso grave, ¿por qué no decimos que no recordamos que nosotros dijimos que no reconocíamos al gobierno y por lo tanto queremos ahora reconocerlo si muestra las actas? Si no muestra las actas, queremos que haga elecciones. No es tan difícil. Y eso lo podrían apoyar los dos perfectamente, podrían aparecer firmando por ahí. Senador, comparte lo que planteó la ministra Camila Vallejo respecto de que esta intervención de Trump, avalarla o no condenarla con suficientemente la fuerza, esto cuestionando, ¿cierto?, a José Antonio Kast, ¿se podría abrir el riesgo también para otros como el cobre, el litio? ¿Exageró en su declaración? Mire, no necesariamente. El riesgo existe, ¿eh? El riesgo existe de todas maneras, porque naturalmente cuando el presidente Trump dice que quiere Groenlandia y dice que necesita otras cosas, no es porque encuentre bonito patinar en la nieve en Groenlandia, pues porque hay recursos naturales que son muy importantes y porque además es la llave al océano Ártico, que es para de Estados Unidos puede pasar hacia el otro lado. Y por esa razón, por cierto, que se opone además la Unión Europea. Pero ese no es el punto, a mi juicio,
no de nuestro, la verdad que si vuelvo a repetir, el punto nuestro es que nosotros nos quejamos, gritamos, algunos dicen que no, que esto fue terrible, otros dicen que fue fantástico, pero tenemos algo que hacer, que es mantener la política que teníamos antes, pues. Ahora, y desde luego tratar esto como una política de Estado. Tratar de normalizarlo, sí, y de política de Estado precisamente eso. No pelearnos por las muchas diferencias que tenemos, sino que atenernos a determinados principios. Yo lo que no entiendo bien es, desde su perspectiva, ¿cuál es el riesgo para Chile de esta nueva doctrina de seguridad nacional? No toda la gente tiene que saberlo, pero la super bautizó como Donroe en vez de doctrina Monroe. No. En concreto, ¿cuál cree usted que podrían ser los peligros reales para Chile? Nadie ha sido más malignizado que el presidente Monroe, y sobre todo el presidente anterior a él, ¿no? Que es Adams, John Quincy Adams, que fue el que escribió realmente la famosa, sí, pues la puso en práctica. Porque eso era para decirle a los europeos, mira, no se metan en América Latina. Es verdad, nuestro patio trasero. Y lo fuimos cambiando, se fue cambiando durante los años, y al final, por ahí, por el año 1900 más o menos, ya era una especie de doctrina de política exterior que permitía a Estados Unidos intervenir en los países de América. Pero nunca intervinieron al sur de Panamá. No, pues yo le pregunto, ¿cuál es el riesgo real, cree usted, para Chile? ¿Qué riesgos concretos podría enfrentar Chile con Trump como está de envalentonado en el que de pronto, perdón, lo que pasa es que, mire, como dijo, no olvidemos que Marco Rubio dijo claramente, este es nuestro hemisferio, sí, y lo vamos a defender. Pongámonos en el mejor caso de todos. Este es nuestro hemisferio, de todos, es de todos nosotros, lo vamos a defender juntos. ¿De quién? Él lo dijo, pues. A nosotros no nos interesa el petróleo venezolano, nos interesa que el petróleo venezolano se lo lleven los rusos. Y nos interesa que el petróleo venezolano no se lo lleven los chinos. Y por lo tanto, cualquier día puedes decir, no nos gusta que Chile le venda tanto cobre a China, pues. Y nosotros queremos intervenir en eso porque eso es parte. Ahora, también lo dijo el ministro Rubio. Sí. Cuando hablan con Estados Unidos no estamos hablando de determinados principios básicos, estamos hablando de lo que nos interesa a nosotros. Y eso es propiamente la doctrina Monroe, la doctrina Donroe, no la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe en su peor versión. Senador, ¿y cómo cree que debería de ser la relación entre José Antonio Kast y Estados Unidos y Donald Trump? ¿Cómo debería plantearse él frente a ese país y a estas amenazas de intervenciones que ha hecho? Estados Unidos es un socio importante nuestro, y yo estoy por mantener con ellos siempre la mejor relación. Muy francamente, no tengo ningún problema en eso, siempre he sido partidario de las relaciones con Estados Unidos. Curiosamente, yo que he vivido mucho tiempo en el exterior, el país en que más tiempo he vivido del exterior es Estados Unidos, entre mis estudios y mis 10 años en Loea. Y tengo mucha simpatía por ellos, pero creo realmente que eso no significa que, simpatía no significa que uno tenga que dejar de lado sus propios intereses. Y naturalmente, el interés de Chile, o sea, Estados Unidos abrió después de la Guerra Fría la puerta a una forma de comercio internacional que nos gustaba a todos. En ese momento nosotros le exportábamos mucho a Estados Unidos, pero no tanto, le exportábamos bastante, pero no tanto todavía, pero era nuestro principal país de recepción. Y ellos mismos animaron al mundo entero a que comerciaran entre ellos. Y nosotros mandamos nuestro cobre para China, para todos esos países del Asia. Nosotros mandamos nuestra riqueza, nuestra fruta a todos estos lugares. En China todavía va mucho la fruta chilena y queremos seguirla enviando porque es para los intereses de Chile. Ya, pero eso se nosotros queremos que se respeten nuestros intereses nomás. Pues. ¿Eso se traduce en que evitar criticar a Estados Unidos y a Donald Trump? Yo trataría de no criticar demasiado las cosas que no nos afectan. Pero yo creo que, repito, creo que esta idea de que aquí el hemisferio tiene dueño no es una política que nos convenga. Y por lo mismo ahí habría que elevar la voz. Por cierto, yo diría, mire señor, sí, si usted dice el hemisferio, ese hemisferio también es nuestro, y nosotros creemos que, pero a pesar de eso, nosotros creemos en un comercio abierto. No le vamos a negar el derecho a negociar con nosotros a nadie porque el hemisferio es nuestro. Pero lo que pedimos es que se respeten nuestros intereses. Ayúdanos a imaginar las dificultades que puede enfrentar, o los desafíos, como se quiera poner, más positivo, más negativo, que puede enfrentar José Antonio Kast en materia de relaciones exteriores. Puede ser Trump, por ejemplo, diciendo lo que usted sugería,
No me gusta que le vendan tanto cobre a China. China, que es nuestro principal Él lo socio dice comercial. además, él lo dice además. Sí. De hecho, con los aranceles, de alguna manera también lo está sugiriendo. Pero le pregunto, ¿qué avisora usted en materia de política exterior? ¿Cuáles pueden ser las dificultades o con países o de falta de personal o de qué sé yo? Mire, ¿Qué ve yo usted? creo que el presidente Trump tiene Pero, ojo, lo digo de José Antonio Cast, Sí, respecto de Trump o de cualquiera, en el ámbito de la no política creo que vayan exterior. a haber problemas Ya. respecto digamos, de los temas comerciales y todo eso, porque finalmente con ellos seguimos teniendo una muy buena relación comercial. Lo que me preocupa a mí es que de pronto alguien quiera empezar a pronunciarse sobre otras cosas que el presidente Trump va a hacer. Pues. A ver. Que, por ejemplo, él quiere tomarse Groenlandia, pues, y eso afecta sustantivamente a la Unión Europea. Nosotros deberíamos fijar políticas respecto de eso, porque alguna declaración se nos va a pedir. O sea, usted esperaría que en caso de que, por ejemplo, se concrete una acción contra Groenlandia, José Antonio Cast salga a fijar postura. ¿Sabe cuál es lo que más ¿Pero temo? espera eso? Sí, claro, espero eso. Lo que yo más temo es que de pronto se diga, porque también usted comprende que este hemisferio es nuestro y lo vamos a defender, lo podría decir Putin respecto de Ucrania, ¿no? Y lo podría decir Xi Jinping respecto de Taiwán. de Taiwán. Entonces, ¿qué nos vamos a repartir el mundo otra vez? Vamos a tener repartición de mundo. Hubo repartición de mundo, no hay que lo olvidemos. O sea, la vio en varias sí, épocas de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron Stalin, ¿cómo se llama? Roosevelt y Churchill, y en unas servietas de papel se repartió en Europa, pues. No como para quedarse con los territorios, sino para ser los protectores de cada uno de esos lugares. Kissinger intentó también la tesis de las zonas de influencia, ¿no? Y eso también nos causó a nosotros algún daño, como ustedes podrán recordar, porque pasamos a ser de alguna manera el territorio que no podía ser cedido a nadie más, que no podía ser cedido a nadie más. Por lo tanto, a mí no me gustan las divisiones del mundo y trataría de que efectivamente el sistema internacional vuelva a funcionar. La tragedia del sistema internacional, que hace 5 años estaba brillante, ¿no? Habíamos ampliado cosas. Hoy día es que no tiene influencia en ninguna cosa real en este mundo. Fíjese usted que ayer el presidente Trump decidió deshacerse para él mismo de 66 organizaciones internacionales, de las cuales 31 son de Naciones Unidas, y entre las cuales están, para hablar de los conocidos nomás, la UNCTAD y la CEPAL, pues. Entonces, y ahora, claro, uno va a decir, los demás países del mundo la pueden financiar. Sí, pero Estados Unidos, es el 23% del Producto Mundial. Por lo tanto, es la cuarta parte, así en términos en bruto, sería la cuarta parte de lo que hay que pagar. ¿Puede ser una de las dificultades el tipo de canciller que se designe? ¿Qué le parece Pérez Maquena en este contexto ahora cambiado? Bueno, yo digo lo que dicen los especialistas. Dicen que hace unos años atrás la economía era lo central del sistema internacional, o el comercio se queda lo central del sistema internacional, y hoy día es la geopolítica. Yo creo que también debemos tener a alguien que entienda un poco de geopolítica. Usted esta semana mencionó senador, usted mencionó esta semana que le gustaba el perfil de Alfredo Moreno. ¿Por qué? No, dije, yo en realidad sí, reconozco un error, porque yo nunca recomiendo ministros a nadie. Pero lo dijo usted. Ni a mis presidentes ni a otros, sí, pero sí lo dije. No, es que estaba poniendo un ejemplo del tipo de gente que de alguna manera conoce, siendo un empresario, conoce el resto del mundo, ¿no? Pero que realmente algo sepa el canciller de las dos cosas en las cuales se está moviendo. Yo soy muy partidario de alguien que entienda muy bien los problemas económicos, porque hoy día son necesariamente intergobiernos, ¿no? Pero también espero que alguien que entienda cuáles son las reglas de la geopolítica y no sobre todo, mire, la gracia de Chile es que es predecible. Y eso no significa que tiene que estar con todo el mundo todo el tiempo. Usted sabe cuando el presidente Alessandri, para empezar a nombrar, cuando le dijeron que a Cuba había que expulsarla de Naciones Unidas, de la OEA, perdón, dijo, mire, no está la expulsión, no existe la expulsión. En la carta de la OEA no está la expulsión, dijo. Y todo el mundo respetó eso. Y cuando el presidente Lagos dijo que no quería mandar soldados a Irak, por ningún motivo, también se respetó eso, porque todos saben que vamos a reaccionar siempre así. Pero si nos ponemos a buscar a dónde ser oportunista, salimos perdiendo. Y en ese sentido, usted habla de que tiene que ser un perfil de alguien que, bueno,
conozca el mundo empresarial está bien, pero que también conozca de geopolítica. En ese sentido, el perfil de lo que se conoce que va a ser el futuro canciller, que es Pérez Mackenna, ¿cree que es el adecuado? Es que yo no lo conozco a él. Primero que nada, yo repito, no hago propuestas de candidato. No sé si él lee el Economist toda la semana y lee el Time todos los días y se preocupa de saber lo que están diciendo en la BBC. No tengo idea. Pero yo quisiera, por lo tanto, esas son las decisiones, además que son decisiones que el presidente va a tomar. Generalmente han habido muchos cancilleres que han aparecido, han comenzado sabiendo poco y han terminado sabiendo mucho. Pero al principio se criticaba por lo mismo, de hecho, a Moreno, y terminó siendo para muchos un buen canciller, pero en ese sentido, lo que usted está diciendo entonces es que si principalmente los conocimientos de Pérez Mackenna tienen que ver solo con el ámbito comercial o empresarial, no es suficiente. Mire, es que yo no ¿Eso es lo que conozco, está diciendo? perdón, si usted me dijera, mire, ese señor que viene entrando ahí, ¿quién es? Yo no sabría saber quién es, pues. No lo he conocido nunca. Entonces, ¿por qué me piden que me pronuncie sobre alguien que no conozco? Por el tipo de perfil. Si ya no me pronuncio sobre los que sí conozco, no me hagan pronunciarme sobre los que no conozco, pues. Okay. Senador, ¿espera que José Antonio Kast apoye la candidatura o refrende la candidatura de Michelle Bachelet? Yo espero que sí, espero que sí. Nosotros, la verdad es que los países también, nosotros optamos hace muchísimos años, hablando de los tiempos de Alessandria, de Frei Montalvo, etcétera, y desde antes incluso, de Carlos Martínez Sotomayor también, por una política abierta. O sea, los países del tamaño de nuestro, países intermedios, tienen la posibilidad de unirse al mundo muy sustantivamente o de jugar un papel muy lejano. Nosotros optamos por lo primero. Y por lo tanto, para nosotros todo lo que ayude a la imagen del país es una gran cosa. Y nunca vamos a volver a tener la oportunidad de tener un secretario general de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo no voy a saber de eso. Entonces yo creo que sí, que sería una gran cosa para el país que Michelle Bachelet fuera, que además fue presidenta de Chile 2 veces, pues. ¿Qué consecuencias cree que podría tener que el resto le quite el apoyo? ¿Quién? ¿Quién? Que José Antonio Kast finalmente no refrende su Mire, apoyo. en general los países, se lo voy a decir con un ejemplo de alguien por el cual yo tenía mucho aprecio, que es Sebastián Piñera. A mí Sebastián Piñera me llamó por teléfono y me dijo, mira, andan preguntando si te voy a apoyar de nuevo para la OEA. Y ahora yo he dicho que no voy a decir nada en materia de política exterior hasta que no me toque asumir el cargo, me dijo. Pero la verdad es que ya me preguntan tanto que van a pensar que no te quiero apoyar, por lo tanto vente que te voy a apoyar, pues. Y yo me vine a Santiago, de Miami, donde estaba Santiago ese mismo día. Ya, pero usted dice... Entonces lo que quiero decir es que no es obligatorio, no es forzoso. No, si no hay una obligación. Pero sí yo diría que el apoyo del país de uno es indispensable. Ya, pero usted dice, esperaría que José Antonio Kast apoyara a Michelle Bachelet. Así es. Cuando usted ocupa el verbo esperaría, ¿es que a usted le gustaría o usted está diciendo creo que la va a apoyar? No, yo diría las dos cosas. Yo lo he visto actuar a él allá, él ya ha empezado a actuar en cosas y ciertamente tengo algunas dudas respecto de lo del corredor humanitario y todas esas cosas, pero no cabe ninguna duda que él está actuando, por así decirlo, de manera racional. Está intentando encontrar caminos para enfrentar el tema de la migración. Porque me da la impresión de una por persona... lo tanto, por ahí cómo sí está que de la actuando, referencia usted cree que la va a apoyar. Y no estoy diciendo que este es el único requisito para ser presidente, pero es una persona... ha dado una muestra de sensatez bastante importante en los últimos años. Y de ahí usted deduce que cree que la va a apoyar. No, yo espero que la apoye, Senador, usted ponía como comparación... Porque no tenemos otro, desde luego no tendríamos otra alternativa. Y francamente, bueno, mejor no digo, también hay otros candidatos. Y sería muy lamentable que Chile terminara votando por otro candidato. ¿Cómo cuál? Cualquiera, ¿sabe por qué? Porque aquí el que decide el Consejo de Seguridad. Entonces cuando el candidato o candidata, porque el Consejo de Seguridad se reúne y hace una propuesta a la Asamblea General. Y la Asamblea General, por cierto, vota a favor de la propuesta del Consejo de Seguridad. Pues. Nunca ha dejado de hacerlo. Entonces, naturalmente, en un momento determinado Chile va a estar obligado a meter su manito y votar. ¿Pero cree que la expresidenta tiene posibilidades reales de...? Creo que sí. Ahora, porque se habla mucho del veto, a los chilenos les encanta. Veto ha habido uno solamente uno, en la historia de las Naciones Unidas.
que fue en la reelección del señor Boutros Ghali, como secretario general, que fue vetado por Estados Unidos. Esto le molestó tanto a los demás países que exigieron votación en el Consejo de Seguridad y Boutros Ghali perdió por 1-14, por 14-1. Porque el Estados Unidos tiene derecho a veto, como lo tiene China, como lo tiene Rusia, como lo tiene Gran Bretaña y Francia. Senador, usted hablaba o recordaba más bien el apoyo que le dio a la reelección el expresidente Sebastián Piñera para la OEA. ¿Qué tan diferente ve? ¿Por qué cree que él sí lo hizo rápidamente y acá en este caso José Antonio Kast más bien lo está dilatando? Y en segundo lugar, si ve que son liderazgos muy distintos ellos dos. Bueno, yo creo que Kast lo está dilatando porque hay algunos en su sector que no quieren, por lo demás, entonces va a esperar, él ya ha dicho que va a esperar hasta después de asumir el cargo, ¿no? La verdad es que Piñera era un hombre muy de este mundo, la verdad, o sea, muy de este mundo y además con muchas ideas propias. Alguna vez discrepamos, éramos bien amigos, pero alguna vez nos peleamos incluso, pero la verdad es que él tenía una mezcla de sensatez y al mismo tiempo de audacia que era muy, muy real, ¿no? ¿Un liderazgo muy distinto al de Kast, cree? No sé, porque es que son personas tan distintas. Son personas muy distintas. Pues, sí. Kast era famoso, entre otras cosas, en el Senado por su cortesía con la gente, va a hablar muy bien con la gente. Yo tengo personas parlamentarias que ha dicho alguna que el primero en preguntarles cómo estaban de salud y todo lo demás cuando volvían de alguna enfermedad era José Antonio Kast. Pues. Y todavía lo recuerdan, y todavía lo valoran en la Cámara de Diputados, sí. Todavía lo valoran. Les quiero contar, se va a tener que confirmar, pero me cuentan desde Venezuela que estaría empezando liberación de algunos presos políticos. Vamos a ver qué tan masiva sería es una muy buena cosa, sería una buena estaría cosa. pasando en estos Se habla de 1000 personas, yo no sé si serán tantos, pero realmente creo que todavía quedan muchos presos y algunos... Bueno, no se sabe cuántos se liberarían ni a quiénes, pero estaría empezando. Bueno, la verdad es que mire, esto me lo prometió a mí Maduro cuando yo estaba en la OEA, pues. Y cuando él quería tener un diálogo con la oposición, y yo le dije, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? La oposición le pide una audiencia, que de hecho significa reconocerlo, y usted libera a los presos. Y me dijo que sí. Uno. Ve, pero no le Salió dijo cuánto. uno en libertad. No le dijo cuánto, porque dijo que iba a liberar. Claro. Pero en fin, lo queremos traer para Chile. Hoy día el presidente electo José Antonio Kast en Icare tuvo un discurso bien duro, tal vez el más duro que le hemos escuchado, no desde que era candidato, pero sí por lo menos desde que es presidente electo. O sea, crítico al gobierno, el estado del país y para qué voy a seguir enumerando. ¿Cómo vio usted ese cambio de tono? ¿Lo sintió usted? ¿Lo percibió también así? No, yo creo que no, la verdad le confieso que no lo escuché. No lo escuché y muchas veces, Créanos. bueno, como usted dice muy bien, Créanos es muy bien escuchar el tono, saber el tono en que lo dice. Sí. Y yo creo que el presidente evidentemente puede estar preocupado que como en todos los sectores existen sus duros y sus extremos, que algunos lo están encontrando algo blando cuando dice que va a buscar alguna negociación para el tema de los exiliados, todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que yo espero que no, porque espero que el presidente Kast no sea el protagonista de la trumpización del mundo, pues. Porque están todos, bueno, usted ha visto cómo trata Donald Trump a sus adversarios políticos, una cosa pero brutal. Muy a los periodistas, no quiero que me diga Piggy. Sí, y las insulta y le pone apodos. Piggy le dijo a una, no le digo. Exacto, se parece a Piggy. No, ya, pero usted cree que puede estar respondiendo a eso, en el fondo, a que el flanco derecho no se le... Yo espero que hay para un poco manejar al flanco derecho, pero espero sinceramente que no trate de imitar, porque además Donald Trump es inimitable. Esa es la realidad. Bueno, en el gobierno hoy día respondieron y dijeron que se quitó el traje rápidamente de estadista, que ya se lo había quitado. Bueno, cual es reconocer que se había puesto alguno, una buena cosa, yo creo que ya era una buena cosa, yo espero que siga haciéndolo. ¿Cómo ha visto la conformación del gabinete? ¿Cómo? ¿Cómo ha visto la conformación del gabinete? Se atrasa unos días, que es algo igual pequeño, son unos días, pero ¿cómo lo ve? El momento más solitario del presidente es cuando elige su gabinete, porque todo el mundo le da opiniones, todo el mundo le dice el otro, el de más allá. Todos los presidentes que yo he conocido, todos tenían alguna forma de designar gabinete. Por ejemplo, Piñera lo elegía él fundamentalmente solo.
El presidente Freddy Ruiz Tagle lo elegía con el equipo político. El presidente Lagos lo elegía con su ministro del Interior, que era yo. Por lo tanto, yo no sé cómo está eligiendo su gabinete José Antonio Kast. Parece que ha decidido anunciar los ministros de a uno y empezó con el de Hacienda. Y supongo que ya luego sabremos que era el ministro del Interior. Senador, no, es que iba a pasar otro tema. tema. Sí. Entonces, solo para cerrar, ¿alguna otra dificultad que usted avisore que va a tener o desafío José Antonio Kast en su gobierno, que no sea del ámbito internacional, pero cuál va a ser, cree usted, la principal dificultad que va a tener? El tema principal va a ser el tema del delictual, del delito. Yeah. Y yo creo que también, porque francamente no es por entrar en la polémica, ni mucho menos. Yo creo que la economía del país, lo dijo la presidenta del Banco Central, va por un buen camino y yo creo que va a ser un buen periodo económico, sinceramente. Eso va a favorecer al gobierno, sí lo va a favorecer, pero todos queremos que el país crezca, pues esa es la realidad. Ojalá mejorara más el ingreso, pero la distribución del ingreso. Pero creo que el principal problema va a ser la delincuencia todavía por bastante tiempo, sobre todo por el miedo. Porque nosotros no somos número uno en delincuencia en América Latina ni en el mundo. En cambio, en materia de temor de la gente a la delincuencia, sí somos de los primeros. Y eso dura más, hay que convencer a la gente que se puede salir a la calle, de que se puede ir a comer afuera, que se puede hacer todas esas cosas que antes hacían tanto. Eso va a gastar un tiempo. Senador, si bien usted va a estar, ¿cierto?, de salida ya del Senado, no va a estar en el próximo periodo desde el Congreso, pero ¿cómo ve el rol que tiene que tener la futura oposición y su sector político? Porque ahora lo que hemos visto, ¿cierto?, es que se habla ya de que existen dos tipos de futura oposición, de cómo se van a alinearse. Algunos marginan ya, ponen al Frente Amplio, al Partido Comunista en una vereda, versus el PPD, el Partido Socialista. Entonces, en términos generales, primero, ¿cómo usted ve el escenario para su sector y el rol que deberían de ejercer como futura oposición? No, yo creo que la oposición tiene que ser constructiva. O sea, yo lo dije alguna vez en un discurso cuando cumplí 10 años como ministro, usé esa frase que no es mía, es de Héctor Aguilar Camín. Dijo que los políticos están para resolver los problemas de la gente y no para crearle problemas a la gente. Y yo creo que políticos que se pelean todo el día le crean problemas a la gente. Si yo por lo menos soy partidario de colaborar, de cooperar, de hacer las cosas que podemos hacer todos juntos, por cierto, y también de discutir claramente las cosas que no queremos hacer. Pero yo no soy partidario de una oposición negativa. ¿Y cree que es colaborativo el tono del Partido Comunista que llama a esta idea de movilizarse? Mire, la expresión, la primera vez que yo escuché esta expresión de movilizarse, todo lo demás, fue fundamentalmente cuando vivía como exiliado en Italia, y de alguna manera Enrico Berlinguer, que era el padre del eurocomunismo, dijo: yo soy partidario, tenemos que tener un partido de lucha y de gobierno. Y eso no se le va a quitar nunca al PC. Pues es como un pie en la calle y un pie en este es un partido ya bastante más hacia el centro, ¿no? Yo creo que van a ser siempre. Yo no soy muy partidario ya, no soy tan entusiasta de las movilizaciones sociales, porque eso existía en otro tiempo de la política. Hoy día la gente, por lo general, cuando tiene algún problema ya tuitea, pues escribe, pone por tweet, o habla con sus amigos, se junta en grupos, hacen grupos de Zoom y grupos de chat, etcétera, cosas. Pero realmente ya es muy difícil hacer movilizaciones ciudadanas muy grandes. Pero es bueno marcar ese tono tan anticipadamente sin que no todavía... No es bueno. Yo por lo menos creo que los gobiernos tienen su luna de miel, como se dice, y ojalá que dejáramos que lo tengan. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cree que había un aprendizaje por parte del sector del Frente Amplio, sobre todo del Frente Amplio, respecto de lo que ha sido gobernar? Esto se lo pregunto por las críticas respecto de los cambios que tuvieron que hacer. Es así. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando el presidente Kast dice: yo voy a ir y voy a echar a todos los extranjeros, es porque no ha gobernado. Cuando haya gobernado ya va a saber cómo son de difíciles las cosas, pues, y cómo es de complicado tratar de enviar gente enviar a través de países llenos de migrantes a grupos de gente porque se vuelvan a su país que queda a miles de kilómetros de distancia. Pero ese es un aprendizaje que se debiera tener en el gobierno, pero probablemente se pone a prueba cuando se vuelve a hacer oposición. Claro. Por eso la pregunta es, ¿usted cree que el cambio del Frente Amplio es táctico o de convicciones? ¿Qué tipo de oposición va a ser? Yo creo que hay de las dos cosas.
A ver. De las dos cosas. Le confieso que yo quiero decirlo con mucha franqueza también. Yo creo que la gran falla de este gobierno, de los políticos de este gobierno, fue que los dos principales, el Partido Comunista como que se daba por hecho que era una realidad, otra vez otros partidos más pequeños, pero el Partido Socialista y el Frente Amplio nunca se juntaban a conversar siquiera. Nunca tuvimos una reunión todos juntos. Se encontraban en los consejos de gabinete nomás, pero ahí cada uno eran todos miembros del gabinete, pues. Entonces la verdad es que yo esperaría que hayan aprendido que de esa manera hay que ser constructivo. Si no, en la política uno no sirve si no es constructivo. Si se anda toda la vida los gobiernos. Usted no recuerda el gobierno de nadie por la cantidad de veces que se peleó con la oposición, pues. Usted lo recuerda por las cosas que hizo. Cuando yo voy por las calles, por ejemplo, viendo por los caminos, la verdad es que yo he recorrido mucho el país últimamente, y la verdad es que la cantidad de carreteras, de puentes, de cosas que hay es inmensa, y me pongo contento, porque nosotros fuimos parte de esto. Pero me quedó dando vuelta una cosa que dijo hace un rato. Dijo, yo no soy muy entusiasta de las movilizaciones sociales. No soy, pero yo no tengo edad para estar... No, una cosa es que usted no participe, digamos, yo entiendo, Mire. pero mi pregunta es, ¿qué pasó con José Miguel Insulza, que ya no es partidario o ya no es entusiasta, fueron sus palabras, de las movilizaciones? ¿No es un método válido? Bien vale la pena demostrar cuando uno tiene motivos para hacerlo. Pero creo que realmente cuando se cambia se usa la violencia por la violencia, yo francamente no. Porque no es lo mismo que una movilización social. Yo estoy hablando de la movilización social por eso pacífica. yo espero que la movilización social de la cual habla el Partido Comunista sea la movilización de actos en los cuales se haga política, se hable de política, y no que terminen todos que no terminen con violencia, como terminan mucho todavía. O sea, ¿usted tiene esa aprensión que eso pasara? ¿Perdón? ¿Tiene la aprehensión de que eso pudiera pasar? No, fíjese, no tengo esa aprehensión porque creo que no hay hoy día ninguna razón para pensar que pueda haber actividades de violencia, sin perjuicio de lo cual, voy a ser franco, o sea, a mí el estallido social me pilló de sorpresa, pues. No se me había ocurrido que fuera a pasar una cosa así. Senador, usted decía que espera que en la lógica de cómo se van a comportar o cómo van a hacer oposición, que usted espera que sea una oposición constructiva, y decía que espera que haya existido ese aprendizaje, o sea, que se refleje ese aprendizaje de lo que ha visto hasta ahora del Frente Amplio y de lo que es gobernar, de que otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Lo plantea usted, que otra cosa es estar en el poder. ¿Cree que está ese aprendizaje interiorizado o están al debe? No, yo creo que todavía, eso generalmente lo aprenden primero los dirigentes y después la base, ¿no? Realmente las bases se demoran generalmente mucho más por lo tanto no es cosa de decir alguna, pero sí he visto en algunos dirigentes una disposición a cambiar de política, por lo menos ya no quieren reemplazar al Partido Socialista, pues. Es una buena cosa. Y respecto del futuro de la izquierda en términos de la política de alianza, de coalición, ¿usted cree que el Partido Socialista tiene que mantenerse en este eje con el PPD o como plantean, y separarse del Frente Amplio y el PC, o tienen que hacer alianzas con ellos? Yo creo que el Partido Socialista debería hacer un gran esfuerzo por modernizar a toda la izquierda. Porque realmente creo que más allá del partido al cual pertenecen hay una cantidad del mundo de izquierda que se quedó en el siglo XX. Pero modernizarla, ¿cómo? Bueno, asumiendo, mire, yo le voy a poner un ejemplo que probablemente, a mí me gusta poner ejemplos que signifiquen algo. La socialdemocracia, que es anterior para los comunistas, usted sabe que los partidos comunistas nacen de los partidos socialdemócratas, no es. Bueno, la socialdemocracia hizo un vuelco fundamental cuando rechazó la idea de la dictadura del proletariado, fundamentalmente diciendo que era compatible la lucha por la democracia. De alguna manera también la socialdemocracia europea, después de la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor por no tener remedio, aceptó las formas de la forma de producción capitalista y estuvo dispuesto a formar parte de proyectos que respetaran. Yo creo que a nosotros nos falta un poco lo mismo. Pero ¿sabe lo que llama la atención? No tenemos que andar leyendo manifiestos que no dan cuenta de este mundo,
sino que tenemos que andar haciendo manifiestos que dan cuenta de cómo vamos a cambiar, de cómo vemos este Como mundo que y se cómo quedó lo vamos a añejo el cambiar. manifiesto comunista, es usted ya, que ya no hay que recurrir al manifiesto Como comunista. si usted me dijera que hay que leer algunos libros de historia, claro, de historia antigua. Ya, lo pero como tomaría. libro de historia, no como guía política, Pero solo tampoco para hay que cerrar. hacer de cuenta que Rusia es la Unión Soviética, pues. Sí, no, Ese es el punto. entiendo el punto. Sí, antes de ir al lado C, me quedó una duda porque usted dijo que la izquierda se quedó en el siglo XX. Sí, se quedó en el siglo ¿Incluye al Frente Amplio en esa descripción? ¿Usted encuentra que tiene como tintes de izquierda del siglo XX más que del XXI? Yo creo que fue como que yo creo que aunque hay mucha gente ahí que tiene todavía esos signos, a pesar de aparentar mucha modernidad, ¿no? Había mucha modernidad en sus gestos, claro, pero en algunas cosas de la política no. Pero no en el contenido. No, porque el contenido era más del siglo XX. El mundo es mucho más complejo hoy día que lo que era y es mucho más desigual de lo que era. Por eso usted dice Y que en el contenido. Eso demuestra que muchas cosas fracasaron de nuestra política. Ya, por eso usted dice que en el contenido el Frente Amplio tenía contenido del siglo XX más que el XXI. Y en el gesto más de. No, a mí me entretenía cuando yo no se olvide que yo me perdí toda la primera parte del Frente Amplio, pues yo estaba en Estados Unidos, estaba en la OEA. Sí. Pero me entretenía ver la forma en que se desplegaban en la calle y todo lo demás. Pero de pronto ocurrieron las cosas que uno lo afectan mucho. Pues. Yo reconozco que a mí hubo cosas, por ejemplo, el estallido social que me afectaron muchísimo. Como una niñita que le pidió el micrófono al periodista que estaba hablando por la televisión y que pidió que por favor no le volvieran a robar en el negocio de su mamá porque no tenían que comer. Y la verdad es que esas cosas a mí me afectan mucho, de verdad que sí. Me golpean mucho. Senador, pero realmente muchas de esas cosas fueron un error. Hay que reconocer si algún provecho salió de esa, no sé, alguien que dice que algún provecho salió de eso y lo respeto. Pero yo creo que eso no sirvió de nada. Senador, antes de pasar al lado C, me quedó una duda porque usted hablaba de los fracasos, de los fracasos políticos, ¿cierto? Y que parte de eso tiene que ver con que se quedaron un poco en el pasado. Una pregunta cortita respecto de que ¿a qué atribuye usted la derrota que tuvieron ahora la presidencial? Bueno, que se nos perdió la brújula para conducir mayoría en este país. Pues mira, nosotros perdimos otras elecciones antes. Nosotros no tenemos claro que cuando perdimos con Frei, bueno, pues tuvo la cosa de Marco Enríquez y todo lo demás, etcétera. Cuando perdimos con Guillera, porque el candidato no era de ninguna fila, de la fila de ningún partido de los más importantes que existían, etcétera. Pero esta vez perdimos porque somos menos. Perdimos porque sacamos menos votos simplemente, esa es la realidad. Entonces, eso no nos había pasado así antes. Entonces, reconquistar una mayoría es una tarea muy fundamental porque para eso tenemos que aprender y respetar las distintas ideas y las distintas propuestas. ¿Y eso a qué lo atribuye? ¿Qué hicieron mal? ¿Cómo? ¿Eso a qué lo atribuye? ¿A qué hicieron mal? ¿Por qué tuvieron menos votos históricamente? Le puedo contestar con algo que por lo menos yo mismo me aburría cuando escuchaba los discursos que se hacían, pues si eran todos como calcados de las elecciones anteriores. ¿Los discursos de Jara? No, nada lo mismo. ¿Y quién? Jara, no. Mire, Jara, no, déjeme usar de Jara, porque a mí me gustó lo de Jara. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo estuve con Jara, estuve viendo a Jara sentado ahí en la plaza de Arica, la primera vez la primer evento que tuvo, porque empezó por el norte. Y me gustó esta idea como coloquial de hablar con la gente y de hablar de cosas cotidianas, todo lo demás. Pero le confieso que algunos de los que me rodeaban encontraron que el discurso no había sido bueno. Porque no había golpeado suficiente, ¿no? O pelando a la candidata. Pelando a la candidata. Claro, entonces yo la verdad que eso me alarmó porque yo quería decir, esta es la forma en que hay que hablarle a la gente, pues. Si queremos realmente, si queremos tener alguna posibilidad de éxito. ¿Cómo recuperar los votos? Bueno, eso ya es más difícil. En esta vuelta no vamos a descubrir cómo, así que. Pero yo creo que lo primero es hablar con la verdad, con las cosas como están en realidad. Nosotros tenemos que decir si queremos que el país, qué podemos hacer si queremos que el país crezca usando mecanismos que le van a permitir crecer y no inventando que hay cosas que no van a funcionar. El usar políticas económicas puramente estatales no va a funcionar, por ejemplo. Oiga, está hablando como José Antonio Caz. Tiene que cambiar. Está hablando como José Antonio Caz, está casi citando el discurso de la... No creo, porque yo creo sí mucho que... De Care, perdón. Que el gran problema de este país es la tremenda desigualdad que reina. No, si lo estoy molestando porque él dijo que había que hablar con la verdad, por eso lo estoy molestando. Hay que hablar con la verdad, porque hay que decir las cosas como son. Por ejemplo, si usted quiere una cosa que yo contradigo a José Antonio Caz hablando con la verdad, yo creo que la mayor parte de los exiliados se van a quedar aquí.
Y Los no va a conseguir venezolanos. echarlo para ninguna parte. Y yo empezaría por echar a aquellos que han cometido delito y que no han sacado documentos, y no empezaría por la cosa fácil de echar a los que accedieron a reenrolarse, digamos. Vamos al lado C entonces. Bueno, ¿Cuál es el lado C? el lado C El son las suyo, cosas- suyo. El lado más distendido de este programa, senador. Y bueno, va a ser la primera que es más difícil porque usted lleva tanto tiempo en política, así que se lo va a poner difícil. Algo que nadie sepa de usted. Nadie no sé porque yo Algo soy- que nadie sepa. Oye, yo creo que a veces aparezco como demasiado duro. A lo mejor, yo por ejemplo, yo he estado, en los últimos días estoy preocupado, he estado en varias reuniones Ya. en que la reunión empieza cuando usted dice, yo quiero felicitar primero a fulano de tal por esto y por lo demás allá, y quiero decirle que al rey que hizo una cosa regia en tal parte. Yo generalmente me largo a hablar directamente sobre lo que quiero decir. No hago los preámbulos. Pero yo soy un sentimental, créame. Yo me emociono mucho con la gente. ¿Qué tiene así sentimental? ¿Por qué? Por cierto. No, pero sí, pero cuéntanos Ay, qué cosas tiene sentimental. No sé. Soy lejos la mejor persona que conozco ¿Ya? que está disponible a ponerle excusas a todo el mundo. ¿Cómo para ponerle? Voy a pedirle excusas Usted le pide perdón al. por todo sin lo que sea problema. necesario. Cuando yo me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, me recibieron en la Salón de Honor del Senado, del Congreso en esa época, todo el ministerio estaba ahí para aplaudirme. Y yo empecé pidiéndole disculpas a alguien por haberlo tratado mal en la mañana. Porque encontré que no... A esa altura ya encontraba que no se trata mal a la gente, pues. Oiga, ¿y Entonces yo soy muy sentimental, llora con las muy películas sentimental. y todo? ¿Eh? ¿Llora con las películas? A cada rato. ¿En serio? ¿Cuál es la última? Perdón. Si usted me ¿Con pregunta cuál lloró? cuál es la que más ha llorado, la famosa película de Clint Eastwood y la Meryl Streep, ¿cómo se llama? No, pues nada que ver. Obvio que me voy a equivocar, sigo los puentes de Madison, nada que ver. Los puentes del condado. Que no de sé si Mayo. es. No sé Me con la quién lloré actúa, entera, sé la que puse actúa. 2 veces en el avión en que iba, me la lloré, pero de ¿En punta serio? a Es que es punta. Y terrible. encontré que era terrible, que ya lo hubiera Atroz. dejado irse. Y de las últimas películas que ha visto. No, es que yo, la verdad es que mire, yo veo hartas películas, pero no tengo ninguna que me haya emocionado mucho en el último tiempo. No. ¿Algún talento oculto? ¿Eh? ¿Algún talento oculto? Uy, sí, no, la verdad es que no tengo, era malo para los deportes, era pésimo. Pero canta, Canto, baila. yo cantaba tango mucho, A ver. pero con mis amigos, pero yo al mismo tiempo soy un tanguero frustrado porque a pesar de que empecé en esto allá por los 14, 15 años, escuchando un programa que se llamaba Con Permiso Soy el Tango, Ya. y después me levantaba temprano para escuchar Compases al Amanecer. Ah, mierda. La verdad es que sé cantar tango, pero no sé bailado nunca en mi vida un tango. Ah, pero cántenos un poco. No lo voy a cantar un tango aquí, por favor. No. Pero Precisamente, volver, lo podemos acompañar. Es una afición secreta. Puede ser para el futuro volver. No, la única vez que yo he cantado en público fue una vez que fuimos con mi hermano, ¿Ya? con mi hermano Agustín y nuestra esposa, a comer a un restaurante que estábamos solos en una mesa y un tipo que tocaba el piano. Y ahí yo me puse a cantar y ¿Qué el pasa señor... el pianista? Y Tenemos que- ahí él, al día, cuando ya nos íbamos, le agradecí al pianista y él me dijo, usted no puede negar que no lo ha pasado mejor en toda su vida. Porque la verdad es que era la primera vez que canté comillas en público, es la única. Bueno, Es puede la cantar única. ahora y puede No, ser en su ningún segunda. caso, no, eso no es por ningún motivo. Porque Senador. soy un tío, además, otra virtud poco conocida, soy mucho más tímido de lo que ustedes creen. ¿En serio? Senador, y algo de lo que esté orgulloso. Yo estoy orgulloso, mire, puedo contar a mí me gusta contar anécdotas, ¿no? En una ocasión estábamos reunidos unos amigos en Alemania. Éramos todos ex Mapus, ¿no? Del Mapu. Ya llevábamos exiliados como 10 o 12 años. Y todos conversábamos de que cuánto tiempo estamos aquí, que estamos... de pronto... uno que tenía una pequeña imprenta en Polonia, dijo, ustedes saben, cabros, que yo jugué en la U. Entonces nosotros lo vimos y dijimos, oye, Carlos, pero ¿de cuándo? Bueno, pues dijo, pues yo era segundo en la U. Y era, el primero era Mario Áñez. El doctor Mario Áñez jugó todos los partidos que pudo jugar en su vida. Cuando falleció su madre, nos contó,
él llegó al estadio, le enterró en la mañana y llegó al estadio Playa Ancha a jugar el partido de la U en Valparaíso. Entonces después ya me fui huyendo, porque se jugué en algunos clubes, todo lo. Entonces le dije, y si estamos hablando de otra cosa, ¿por qué dijiste esto? Porque yo sé, dijo él, lo que es ser joven, por pasar de joven promesa a viejo crack sentado en la banca. Entonces yo siempre le digo lo mismo a mis amigos, no se olviden de lo que éramos cuando estábamos exiliados. Van a pasar a la casa, no pasamos sentados en la banca, hicimos un montón de cosas que hicimos, estamos orgullosos de las cosas que hicimos por este país, trabajamos como locos durante el periodo de la concertación y para que este país fuera más grande, y yo me enorgullezco mucho de eso. Entonces algunos dicen que soy el último concertacionista, probablemente. Mire, Probablemente. le enorgullece ese Por título. lo lejos, son los mejores tiempos de este país que yo haya conocido en mi vida, que es bastante larga, como usted dice, son los tiempos de la Pero concertación. se siente honrado ese título. Honrado ese título, Oiga, absolutamente. quiero llevarlo a otro ámbito. Sí, bueno, no hay problema. ¿Es verdad que usted era galán cuando más joven? Mire, yo creo que a mi hermano se dice mucho eso, ¿ah? Se Sí, lo he dice, por eso escuchado le mucho. pregunto, quiero Yo- saber, yo- ¿era yo- pololo o no era pololo? Yo ¿Era creo que, galán? creo que a mi hermano, que era el tipo de pelo rizado y flaco y Ya. bufanda, a él le iba mejor que a mí. Pero sí yo tenía, bueno, una persona normal. Pues, Tenía lo suyo. Tenía sus cosas. No tuve demasiadas pololas, pero tuve Ya, su. es que lo siento, no puedo evitar, se lo he querido preguntar siempre, pero no puedo preguntárselo en otro contexto. ya. ¿Cómo fue el pololeo con Carmen Hertz? Bueno, empezó, para ser bien claro, la Carmen es menor que yo, Sí. pero iba muy cerca mío, más abajo, pues, entró muy joven a la universidad, y yo la verdad que la conocía a ella y a las amigas que tenían un año más abajo que yo en la universidad, ¿no? Pero en una fiesta de la Semana del Estudiante de Derecho me topé con la Carmen Hertz y fue, yo diría que casi un especie de flechazo a simple Heavy. vista. Duramos como 2 o 3 años juntos, pero no, eso no Dolce, caminó. ¿y por qué, ¿Y por qué terminaron? No le voy a decir por qué, pero le voy a decir por culpa de quién. Fue por culpa mía. Ah, se portó Oh, mal. Fue estrictamente culpa Se mía. portó sí. mal. Mal. Se Oh. Sí, me porté mal. Le puso el gorro a Carmen Hertz. No, esa parte no la vamos a Te dilucidar acabo de decir aquí. que se portó mal, No lo es vamos a decir, evidente. por eso, pero no voy a decir más que eso. Fue culpa mía. Ella lo pateó Y con toda razón. Pues. y fue muy... Y mis padres lo sufrieron mucho. Pues, Pero realmente tenían- han vuelto a hablar, me imagino. No, nos encontramos, nos juntamos a tomar café en el Congreso Ya, pero cada rato. espérese, Ah, yo quiero ya. saber si fue muy dura cuando lo pateó. No, Cuando no. terminó la relación ella. No, sí, fue fuerte. Fue un mal momento. Después intentamos algo, pero no. No, Ah, espérese, no, hubo espérese, no. remember. Está demasiado bueno. Las cosas ya estaban como estaban. pues, Pero sí, hubo sí, recaída. No recuerdo yo, fíjese. Ay, porque ya pues, no acaba de decir que intentaron No, porque de pero nuevo. ella muy pronto se casó y Ya, además pero antes casó que con se casara, Carlos Berger, su marido. pero por supuesto, si no nos Era queremos mi- meter en era eso, mi- sí, ya, Era uno de mis compañeros de curso, yo lo quería ya, mucho. pero antes de eso, hubo un intento de reconciliación. No recuerdo, fíjese. Oye, ahora se es que yo olvidó. creo que el intento de reconciliación fue. No, ya no hubo intento de reconciliación. Oye, Fue- ahora lo está, La metida de acaba de pata, decir que la cambió la metida de versión. pata había sido demasiado grande. metió las patas mucho. Así es. Oiga, senador, ¿y algo que le avergüence? Que me vergüenza. Esa metida de patas. Ay, no sé qué me puede dar vergüenza. Primero que hablo mucho. Soy muy parlanchín. Entonces, enseguida que me molesta no haber llegado más allá. Pero ¿En al qué mismo, sentido? No, porque realmente creo que yo podría también en el mundo profesional haber hecho otra serie de cosas, etcétera, y finalmente opté por mi dedicación a la política, pero ese es mi orgullo también. O sea, mi orgullo es que yo... ¿Pero no haber llegado más allá en la política o en lo académico? No, en la política llegué muy lejos porque yo soy de los que creen que lo importante es estar. Lo importante es estar ahí. No, Es que algunos lo vieron como en candidato qué lugar está presidencial, por eso uno. quizás pensaba que quizás se arrepentía de no haber sido candidato Mire, presidencial. esa fue una decisión que yo tomé cuando me lo ofrecieron el año 2009, y para mí el 2009 no era el momento adecuado y no lo hice. Y no me arrepiento de eso. Ah, sí, me arrepentí de una cosa. ¿De qué? Después del golpe, estaba la oportunidad, yo había vuelto a Chile antes del golpe para trabajar acá, y había dejado a medio camino mi doctorado en la Universidad de Michigan. Y me llamaron varias veces para que me volviera. Pero como íbamos a derrocar a Pinochet en pocos días, no me volví. Así que
Y eso me arrepiento. Yo me arrepiento de no haber terminado mi doctorado, por ejemplo. Sí. Eso es cierto. Es lo único no concluido que tengo. Y yo ahí sin concluir. José Miguel Insulza, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cómo te lo explico, en este recorriendo. 10º capítulo. Sí, pues el 10º. El 10º, sí. Muchas gracias y la felicito por este 10º capítulo. Y ojalá que se prolongue por mucho tiempo. Eso Ojalá. esperamos nosotros. Esperamos nosotras eso. Y con esto nos despedimos. Sí, pues nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves nos vemos. Chao.